Buenas tardes a todos, bienvenidos a este momento. Esperamos que sea un momento de aprendizaje mutuo, de ahondar en temas muy importantes para la iglesia, para nosotros como cristianos y para sembrar un granito de arena en medio de esta sociedad. Y hoy nos atañe un tema que es muy crucial, es muy controvertido y es muy importante para la iglesia porque quizás no lo hemos trabajado mucho, y es cuál es el papel de la iglesia frente a temas de género. Hemos visto que estamos en un tiempo difícil, en un tiempo de pandemia, pero además a nivel nacional estamos en un tiempo muy triste y de muchas cosas que están sucediendo. Pero a la vez a nivel mundial, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, se ve que avanzan a pasos agigantados muchas ideologías. Y dentro de esas ideologías está una que es la llamada ideología de género. Tendremos dos encuentros. El día de hoy va a ser un encuentro donde vamos a ir a la raíz del tema. Nuestro tema es cuál es el papel de la iglesia frente a temas de género. Pero creo que es muy importante, antes de desarrollar este tema en sí y ya el meollo y el centro de este tema, antes de eso creo que debemos clarificar dos puntos importantísimos para ir a la raíz de la situación, a la raíz de la esencia de este tema. Si no tratamos esos dos primeros puntos que son importantes, pues no vamos a ir a la raíz, simplemente vamos a estar discutiendo, hablando acerca de lo que sea en el mundo, acerca de las cosmovisiones que hay, pero realmente no vamos a ir al centro y a la raíz de lo que es la iglesia y de su papel fundamental en este tiempo. Primero que todo, ¿quién es la iglesia? ¿Quién se considera la iglesia? La iglesia de Cristo. Entonces, sabemos que la iglesia está compuesta por ¿quiénes? Aquellos que creen en Jesucristo. Pero ¿cómo es ese creer? Creer en su obra, en lo que hizo, pero además de creer en Él, es creerle a Él. La palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es un versículo que yo creo que todos sabemos, Juan 3:16. Si nos ponemos a estudiar a profundidad este versículo, sacamos mucha riqueza. ¿Cuál fue la manera de amar de Dios? Dar, dio, ¿cierto? Dice que dio. Entonces, dio a su Hijo unigénito y dice, para que todo aquel que en Él crea. No dice para que todo que le crea a Él. Hay una diferencia entre creerle a alguien a creer en Él. Por ejemplo, si un periodista está dando una noticia en este momento y está diciendo X y noticia, uno cree a la noticia porque su trabajo es informarnos, ¿cierto? Entonces uno está creyendo a lo que él está diciendo en ese momento o a lo que el periodista está haciendo, está investigando, salió a tal parte a mirar un hecho. Entonces estamos creyendo en eso que él está diciendo, ¿cierto? Pero no necesariamente estamos creyendo en él como persona, ¿cierto? Para creer en este periodista como persona, ¿yo qué tendría que hacer? Compartir con él, hablar con él, conocerlo, pasar tiempos, mirar en qué me conecto con él, en qué me identifico con esa persona, y ahí sí pasaría a creer en él, no solo por lo que comparte en la televisión como periodista, sino que creo en él como persona, con todo su ser. Entonces, este versículo nos habla de que aquel que cree en Él, más allá de creer lo que Él dice, porque muchos filósofos, muchos científicos, muchas religiones consideran a Jesús como un gran profeta y creen en lo que Él dice y aún en lo que Él hizo en esta tierra, pero no creen en Él como Salvador, como Hijo, como Señor, como aquel que nació como hombre, pero que a la vez fue divino, 100% humano y 100% divino, y como aquel que es el único que nos puede transformar, lavar, limpiar, y por medio de esa justificación y de esa regeneración y de ese camino de santificación, nos va a llevar un día en glorificación total hacia el Padre.
Entonces, todo aquel que cree lo anterior y que permanece en la palabra de Dios como eje central de su vida, como manual de vida, es aquel que hace parte de la iglesia de Dios. ¿Cuál de los pecados es el más fuerte, el más tremendo? ¿Cuál de los pecados es el más grave? ¿Por qué quise centrarme hoy en esto? Porque resulta que vamos a hablar acerca del género, vamos a hablar acerca de identidad, vamos a hablar acerca de hombre y mujer, y vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo, que ha sucedido en el transcurso de los años, de los miles de años. No es nuevo esto, que hayan hombres que se identifiquen más con actitudes femeninas, X o Y, y vamos a hablar acerca de la homosexualidad, que es una de las cosas que en la escritura se manifiestan como pecado. Pero entonces hemos magnificado cosas como esta y hemos dicho que esto es un pecado gravísimo, pero realmente, ¿cuál será el pecado más grave? Entonces, hablando de pecado y antes de desglosar un poco esta situación de género y todo esto, vamos a ahondar un poquito en cuál es el pecado más grave según la Biblia, porque creo que como iglesia primero debemos mirarnos nosotros, mirar el estado en el que estamos, mirar adentro para poder luego ser luz. La palabra habla de sal y luz. Cuando habla de sal, tiene que ver con el carácter. Cuando dice, ustedes son sal en la tierra, está hablando de carácter, de que tú tienes claro tus principios de vida y que esos principios no son vendidos, no son cambiados, sino que permaneces firme bajo esos principios. Entonces, cuando tú tienes ese carácter, pues eres sal que sazona. Y ahí es cuando puedes ser luz a otros, porque estás definido en tu identidad, en tu integridad, en lo que crees, en lo que piensas. Y que en la medida de lo posible, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces está en alineamiento, ¿no? Y en alineamiento no solo contigo, sino con la palabra y con lo que Dios anhela para ti. Entonces, hablando acerca de eso, tenemos que mirar el problema primero desde adentro. ¿Para qué? Para que a partir de eso, ahí sí en 8 días, ahondemos un poco en la temática que nos atrae a este encuentro. Entonces, vayamos a la raíz. Dice 2 Corintios 1, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otra cosa que la que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Aquí está hablando Pablo, y resulta que aquí podemos ver una historia donde se refleja la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Está siendo atacado, y está siendo atacado a nivel general, está siendo atacado en su credibilidad, está siendo atacado en su integridad, está siendo atacado en su justicia, en su eficiencia, en su eficacia. Entonces, al ser atacado él en defensa de eso, ¿qué hace? En defensa de eso mismo, él apela a la corte más elevada que puede existir en esta tierra. ¿Cuál será la corte más elevada que puede existir en esta tierra? Ahí lo dice en ese versículo. Él no apeló ante el ataque que le estaban haciendo, él no apeló a un amigo o a una persona que viniera a ayudarle, él no apeló a un grupo de personas para que le hicieran una carta de recomendación y hablaran de él. ¿Él qué hizo? Él lo que respondió fue, sea lo que sea que ustedes estén diciendo de mí, nuestra confianza es esta. ¿Cuál? El testimonio de nuestra conciencia.
el testimonio de nuestra conciencia. Esa frase es clave. Y en este momento pido a Dios que sea hablando a nuestro corazón, hablando a nuestras vidas, porque si queremos ser parte de la solución de una problemática tan profunda, tanto dentro como fuera de la iglesia, necesitamos revelación de lo alto. Necesitamos responder ante esta sociedad, ante los desafíos que se plantean, pero con sabiduría de lo alto. Y eso solo viene por medio de revelación. Entonces pido a Dios en esta noche que cada uno de nosotros que estamos aquí escuchando y las personas que van a escuchar después este tema, les sea revelado de parte de Dios lo que Él quiera darnos para ir más allá en cuanto a lo que Él quiere que hagamos en esta tierra. Entonces Pablo apeló al testimonio de su conciencia. Entonces decíamos que esa es la corte más elevada que puede haber en esta tierra después de Dios. En la tierra es la conciencia. Entonces dijo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, y no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Entonces, ¿qué decía la conciencia de Pablo? La conciencia de Pablo estaba diciendo, yo soy santo, soy piadoso, sincero, conducido a sí mismo en la gracia de Dios y en el mundo hacia los corintios. Es decir, que su conciencia estaba tranquila y en paz porque sabía que estaba alineado con lo que Dios estaba haciendo en él y a través de él. Y hacia los corintios, que era donde hacia quienes iba dirigida estas palabras y estas cartas. Entonces, Romanos 2:5, ¿qué dice? Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o lo acusan bien, los acusa o les indica que están haciendo lo correcto. Me gustó esta versión, esta nueva traducción viviente. Escribí ahí en la presentación, nueva traducción viviente. Creo que atañe muchísimo al tema que estamos hablando. Entonces describe muy bien, porque dice que ellos demuestran a través de que tienen la ley de Dios escrita en ¿dónde? En el corazón. Y porque su propia conciencia y sus pensamientos o lo acusan o le dicen que está haciendo lo correcto. Todos tenemos esa conciencia. Todos tenemos dentro de nosotros esa conciencia. Entonces, sabemos que la conciencia ahora juega un papel muy importante en nuestra vida. ¿Qué dice acá? Miren esta imagen. ¿Y dónde se está reflejando esa luz? En la conciencia. Podríamos describirlo un poco así. Dice aquí, la conciencia es el sistema de advertencia del alma. Ahora que estamos en un tiempo de pandemia, de virus a nivel mundial, hemos aprendido un poquito acerca de salud, yo creo, unos en mayor medida que otros, pero hay muchas cosas que hemos aprendido. Y entre esas, sabemos que físicamente, para protegernos de los virus, más que ponernos el tapabocas, lavarnos las manos, que todo eso hay que hacerlo, pero más que eso hay algo supremamente importante, y es que el sistema inmune, ¿cierto? A medida que nosotros tengamos el sistema inmune fortalecido, nuestro cuerpo responderá mejor ante un virus. Y aunque llegue el virus a mi vida, nuestro cuerpo va a responder y de pronto nos van a dar algunos síntomas, algunos más síntomas, otros menos síntomas, pero el cuerpo va a atacar ese virus y lo va a sacar y vamos a salir bien, en la medida de que nuestro sistema inmune esté bien. Entonces, así como el cuerpo tiene un sistema inmune de defensa, nuestra alma tiene un sistema inmune llamado conciencia. La conciencia es aquella que me advierte, que le advierte a mi alma las cosas. Entonces, hoy vamos a ahondar un poco acerca de eso, la conciencia, la importancia de la conciencia en nuestra vida como cristianos, como iglesia. Antes de ir a impactar, antes de ir a hacer cosas afuera, antes de tratar temas tan cruciales, tan delicados como este,
tenemos que apelar a nuestra conciencia. La conciencia es el mejor crítico. ¿Por qué el mejor crítico? Pues además de Dios, solo la conciencia puede conocer los secretos profundos de mi corazón. Solo mi conciencia y solo Dios conoce los secretos profundos de mi corazón. Ustedes hoy me están viendo acá, me están viendo como me ven, con la percepción que cada uno tenga. Pero ¿qué pasa? Solo Dios conoce y solo mi conciencia conoce lo profundo de mi corazón. Por eso en apartes de la Biblia se mencionaba, solo Dios conoce el corazón del hombre, ¿cierto? O nosotros miramos muchas cosas, pero Dios mira el corazón. Dios nos conoce aún desde antes de la fundación del mundo, nos conoce con nombre propio, nos entretejió en el vientre de nuestras madres, nos conoce aún mejor que nosotros mismos y nuestra conciencia. Entonces, por eso es el mejor crítico, porque conoce lo profundo de nuestros pensamientos. También es la meta, debería ser la meta de todo creyente. ¿Cuál meta a raíz de todo esto? Tener una conciencia limpia y apelar a su testimonio. Si nosotros tenemos una conciencia limpia, nuestro sistema inmune, por llamarlo de alguna manera, va a actuar para tener una vida de mayor plenitud, una vida con mayor felicidad, una vida con mayor satisfacción. Aquí en el siguiente dice, el mayor de los desafíos. ¿Por qué? Estamos en un mundo difícil y a medida que avanza la información, los que son contemporáneos a mí, los que son un poquitico más, comprenderán cómo hemos avanzado. Estuvimos en un tiempo donde no había mucha tecnología, donde no sé si alcanzamos a ver televisores a blanco y negro, y ahora poder tener estos aparatos y que en estos aparatos hacemos muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha avanzado tanto la tecnología y de repente avanzó muchísimo y ahora somos tan bombardeados por información por todo lado que ahora es tan fácil cualquier cosa con un clic? ¿Quieres comprar algo? Con un clic en línea. ¿Quieres averiguar algo? Con un clic, ahí está. ¿Quieres el número telefónico de tal persona? Búscalo y ahí está. Aquí ya no, ¿cierto? Entonces todo lo hacemos allá. Entonces, ¿por qué es el mayor de los desafíos? Porque estamos tan bombardeados con información de toda clase que si nosotros no hacemos un stop y empezamos a filtrar, estaremos tremendo. Estaremos entrando en cosas fuertes paso a paso y sin darnos cuenta, y cuando nos demos cuenta, oh, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Porque no nos hemos detenido a decir, oiga, ¿cómo manejamos esto? Y si nosotros sabemos que hay muchas cosas que se mueven y sabemos qué es lo que más abunda. Abundan cosas como el sexo, lo podemos ver en películas, en la música, en la parte artística, en propagandas, de todo, en la televisión diaria, adicciones, drogas, el placer, el consumismo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nos va llevando, y a veces no estamos controlando, no estamos haciendo un stop y estamos diciendo, venga, ¿cómo es que vamos en todo esto? Entonces, es el mayor de los desafíos. ¿Qué pasa? Si anhelamos una vida en paz es de las cosas que menos se está teniendo en este momento. En la pandemia nos hemos dado cuenta cómo es de necesaria la salud mental y nunca habíamos pensado en eso, yo creo que como ahora, que ha afectado muchísimo el hecho de tener que encerrarnos, el hecho de no poder ser libres para respirar, para salir, para hacer ciertas cosas que antes no valorábamos cuando las teníamos. Entonces, estamos sedientos de paz, de tranquilidad, de felicidad, de satisfacción, regocijo, libertad. Como cristianos, libertad de servir a Dios con gusto, sin restricciones. Si queremos todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Mantener una conciencia limpia. ¿Y qué tendrá que ver la conciencia con todo esto? Vamos a mirar. Dice Mateo 15, del 19 al 20, pues del corazón
salen los malos pensamientos, el asesinato, adulterio, toda inmoralidad sexual, robo, mentira, la calumnia. Esas cosas son de las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca contaminará, eso lo dijo Jesús. Entonces, ¿por qué dijo Jesús esto? Miren la profundidad de esto, y es que es del corazón del hombre, de donde salen las cosas malas. Y dice, primero nombra los malos pensamientos, y de ahí para allá nombra otras cosas. En Lucas 6:45, según la Nueva Traducción Viviente, dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Hoy podríamos decir que de lo que habla tu Facebook está en tu corazón, ¿cierto? Algo así. Pero de lo que tenemos dentro, de eso damos. No podemos dar algo diferente. Entonces, tus palabras, tus acciones son un reflejo de lo que tienes en el corazón. Ahora, esta versión me encantó muchísimo porque es al tema en el que vamos a ahondar. Dice Romanos 8:7. Hay una versión que se llama versión recobro, no sé si algunos de ustedes la conozcan. Versión recobro que ayuda a entender un poquito más este tema. Por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Creo que ustedes recuerdan cuál es ese versículo en la versión que siempre miramos cotidianamente. Dice, por cuanto la mente, en esta versión nombró la mente, en la otra dice la naturaleza carnal. Entonces, por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, no se sujeta a la ley de Dios y no puede sujetarse. Así quisiera, no puede sujetarse porque está llena de carne, de solo información de la naturaleza carnal. Entonces me gustó esta versión porque tiene un eje central y es la mente. Y allá vamos a trabajarlo en un momentico, ténganlo ahí anotadito en sus mentes y corazones. La pecaminosidad se encuentra en la médula del alma humana. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Adán y Eva erraron, cuando se fueron en contra de lo que Dios había dispuesto, el pecado entró al mundo y desde ahí todos venimos con esa pecaminosidad, hace parte de nosotros, en nuestra naturaleza carnal está desde que nacemos. Entonces es algo que ahí se encuentra, es algo que hace parte de nosotros. La naturaleza que tiene amor por nosotros mismos, amor por el pecado, por lo que nos satisface, y odio hacia Dios. Eso es lo que hace la naturaleza humana, eso es lo que traemos con nosotros. Nos atrae todo lo que es fácil, todo lo que es provocativo, todo lo que es bueno para nuestros ojos, eso nos atrae. Pero aquello que vale un poquito, que cuesta un poco, aquello que es un poco más difícil y aquello que es bueno, agradable y perfecto, como que le alejamos. Entonces, nacemos amándonos a nosotros mismos, amando al pecado y odiando a la justicia y odiando a Dios. Dice la palabra, mintamos todo lo que queramos, dicen, son nuestros los labios, ¿quién puede detenernos? Eso lo dice el Salmo 12:4, está hablando de los pecadores, de los que están en contra de Dios, se levantan diciendo que es nuestra boca, nosotros hablamos lo que queramos, voy a hacer lo que quiera, Dios no tiene que ver con mi vida, y ya. Hay un versículo en Isaías 57:4 que dice, ¿de quién se burlan? Haciendo muecas y sacando la lengua, hijos de pecadores y mentirosos, según la Nueva Traducción Viviente. Entonces dice, el pecado anhela derrocar a Dios, quitarlo de su trono, usurpar su autoridad y colocarse a sí mismo en lugar de Dios.
Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Si no es del orgullo. El orgullo es el que se entrona en nuestras vidas y cree que puede llegar a ser como Dios, cuando en realidad Dios es Dios, nosotros somos solo parte de su creación. Y con qué soberbia nos agrandamos y creemos que podremos. Entonces, la Biblia nos identifica como niños, cuando estamos sin Dios, como niños, sacando la lengua y mostrándonos, revelándonos ante Dios. Debemos decir que la mente puesta en la carne, entonces, ¿qué es la mente puesta en la carne? En cosas ajenas a Dios, que muchas cosas no están mal, pero muchas cosas de ellas nos alejan, sacan lo peor de nosotros y no nos ayudan absolutamente en nada para crecer, para mejorar. Internet, los medios masivos. La pregunta sería, en un día de tu vida, ¿qué es lo que permites que entre? ¿Cuál es la información que permites que entre a tus pensamientos? ¿Estás filtrando eso o estás dejando que todo entre sin filtro y haga lo que quiera hacer dentro de ti? Todo comienza por un pensamiento. Los pensamientos son muy, muy importantes y es ahí donde vamos a ahondar. El pecado no es una falla por la cual nosotros no podamos ser responsables. Somos responsables. El pecado es un antagonismo energético deliberado en contra de Dios y emanado de nuestra voluntad. ¿Qué quiere decir? Un pecador deliberada y gustosamente escoge el pecado. Se manifiesta en ¿cómo? En rebelión intencional contra Dios. Entonces recordemos que ese es el pecado. Decir, yo hago lo que yo quiero hacer, yo decido, es mi vida y no hay Dios sobre mí. Tal vez hasta yo soy mi propio Dios. Entonces, Dios no tiene derecho alguno en mi vida, yo soy el que decido qué hacer y qué no hacer. Entonces, ahí está, como dijimos, el orgullo en su mayor esplendor. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, está el pecado, nacimos con el pecado, pero resulta que Dios nos dotó de algo llamado conciencia. La conciencia, todos tenemos una conciencia, y la conciencia nos dice, soy culpable. Todo el tiempo nos está diciendo, soy culpable. Entonces, en cuanto tratamos de acallarla, de camuflarla y de refinir nuestro pecado, evadiendo nuestras responsabilidades. Hay diferentes formas en las que podemos hacer esto, para acallar esa conciencia y para no sentirme culpable, no martillarme, no estar inconforme allá internamente con eso que me está ahí dando en mis pensamientos. Primero, encubrir el pecado y enmascararlo. Un ejemplo de esta forma de proceder ante mi pecado es el de Adán y Eva en el huerto. Dice que sus ojos fueron abiertos cuando transgredieron la ley de Dios, cuando transgredieron lo que Dios les había dicho. Sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué pasó? Se vistieron, ¿cierto? Dice que se cubrieron con hojas de, no recuerdo, de higos, bueno, se cubrieron porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Otro ejemplo es el rey David. El rey David, cuando pecó contra Urías, ¿se acuerdan de esa historia? El rey pecó contra el rey Urías. ¿Y qué pasó? Tomó a su esposa como suya. Entonces, para saldar ese pecado, entró en otros y en otros y en otros pecados. ¿Qué pasó? Ella quedó embarazada. Betsabe quedó embarazada. ¿Y qué pasó? Él dijo en el Salmo 11, del 1 al 3, deja ver que dijeron que no, el padre era Urías, pero eso no le sirvió de nada a David, y entonces lo que hizo fue seguir con una serie de mentiras, lo mandó a la guerra para que lo mataran finalmente, y ese pecado estaba entre sí. Entonces, mientras ella estaba embarazada durante esos 9 meses, David cayó, se mantuvo en silencio. Y dice la palabra, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día.
Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Eso lo vemos en el Salmo 32, 3, 4. Palabras de David a raíz del pecado y de la transgresión una tras otra, cómo su conciencia apelaba, cómo su conciencia le advertía. Entonces dice que se enfermó, que estuvo muy mal. ¿Qué pasa? Los jugos de la vida de David se secaron. ¿Cuáles son esos jugos? La saliva, el flujo de sangre, el fluido que conduce el sistema nervioso, y esto hizo que enfermara literalmente.